Hola, hola a todos, espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a este video donde les estaré enseñando sobre dos conceptos fundamentales en la estadística y en la aplicación de la ciencia de datos, lo que sería la varianza y la desviación estándar. Entonces, los invito a que se queden durante todo este video porque sé que van a aprender muchísimo sobre estos dos conceptos que se suelen utilizar muchísimo para entender la dispersión de los datos. Pero antes de entrar ya más a profundidad sobre el aspecto un poquito más técnico del entendimiento de la fórmula y tal vez cómo nosotros podríamos también interpretar los resultados que nos den esas dos medidas, primero vamos a tratar de asociar esos dos conceptos estadísticos con aspectos de nuestra vida cotidiana. Y es que nosotros constantemente nos enfrentamos a situaciones donde las diferencias son muy importantes. Por ejemplo, en estas temporadas. Piensen ustedes en las diferentes temperaturas que podrían tener a lo largo del día. Pueden que en la mañana esté más asoleada y por ende la temperatura sea más alta, y en las tardes, como no sé, estuvo lluviosa, la temperatura en la noche se ha disminuido, ¿verdad? Entonces, esos cambios de temperatura, si yo quisiera entenderlos, ahí es donde entraría un poquito más esos aspectos de la varianza y la desviación estándar. O por ejemplo, que ustedes quieran medir la variabilidad de los precios en un mercado. Entonces, esa palabra de variabilidad es una palabra muy importante para estas dos medidas de tendencia central. Y en estadística, estos conceptos de variabilidad y demás no están exentos, ¿verdad? En realidad, nosotros también necesitamos medir la variabilidad de los datos y la dispersión de los datos, ¿verdad? Es decir, cuánto varía cada uno de los datos con respecto a un valor central. Y ahí es donde entra lo que es la varianza y la desviación estándar, que van a ser los conceptos que estaremos ya profundizando muchísimo más en esta presentación. Entonces, recuerden, para introducir más a detalle este tema, cuando le pregunten qué es la varianza o qué es la desviación estándar, deben de pensar que estas son medidas que nos van a ayudar a cuantificar porque nos dan un dato numérico como resultado de cuánto se alejan los datos con respecto a su media. Entonces, cada dato que yo tenga, lo que voy a sacar es cuánto se aleja ese dato con respecto a la media de la información que tengo, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar primeramente con lo que es la varianza. La varianza es una medida de dispersión que lo que nos va a cuantificar es qué tanto se alejan los datos. Piensen ustedes como que tienen una vista panorámica de toda la información y lo que quieren medir es cuánto se aleja ese dato con respecto a la media de todos los datos. Una de las, digamos, de lo que nos da la varianza es que esa diferencia que va a calcular está al cuadrado, ¿ok? Por ende, suele ser más común que no se hable tanto de la varianza, sino más de la desviación estándar. ¿Por qué? Porque es la suma de las diferencias al cuadrado, ¿ok? Y eso nos va a permitir ver la variabilidad de los datos con respecto a la medida del valor central que estamos buscando, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo se utiliza mucho la varianza? Por si tienen esa duda, ¿cuándo yo debo utilizar la varianza? Realmente esta medida de la varianza, esta medida de dispersión, se utiliza mucho en la parte de estadística teórica, en por ejemplo análisis de probabilidades. Ahí la varianza suele ser muy común. Cuando ya avanzamos a otro campo, como más en la aplicación al negocio o en un análisis de resultados, ahí es mejor utilizar la desviación estándar, que también ahorita se les estaré explicando ya más detalladamente. Ya si queremos ver un poquito la fórmula, observen ustedes que la fórmula es bastante simple. Es la suma de la diferencia, X es el dato, ¿verdad? Menos mu, que mu sería la media poblacional, y vean que esa diferencia lo elevo a potencia, ¿verdad? Entonces sería la suma de las diferencias al cuadrado dividido entre la cantidad de datos que yo esté analizando. Entonces esa sería, digamos, la fórmula de la varianza. Ahora, si vemos un ejemplo, para que lo entendamos un poquito mejor, vamos a suponer que tengo estos 5 números: 5, 7, 9, 11 y 13. Entonces el primer paso, ¿qué debemos de hacer? Calcular la media, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculamos la media? Recuerden que la media es la suma de todos los valores divididos entre la cantidad. Entonces yo sumo 5, 7, 9, 11 y 13, lo divido entre 5, que es la cantidad, y eso me da 9. Entonces ya conociendo la media, yo podría obtener la diferencia de los datos, ¿verdad?
Entonces, el siguiente paso es que cada dato le voy a obtener la diferencia. Entonces, 5 menos 9 al cuadrado, el resultado que me dé eso, le sumo la diferencia de 5 menos 9 al cuadrado y ahí sucesivamente, ¿verdad? Porque ustedes recuerdan, en la fórmula de la varianza, el numerador era la suma de las diferencias al cuadrado de sus resultados. Y si ustedes observan acá, ese resultado lo que me da es 20. ¿Cuál es el siguiente paso a hacer? Es que voy a dividir ese numerador entre la cantidad de observaciones que yo tenga, que en este caso son 5. Y ese resultado de la varianza nos da 4, ¿ok? Recuerden que ese 4 no está en la misma medida de medición que yo tenga los datos. Recuerden que está al cuadrado. Porque ustedes vieron en las 5, 7, 9, 11 y 13. Entonces nosotros éramos como una diferencia de cada vez de 2 números, ¿verdad? Y ustedes dicen, bueno, ¿por qué si la diferencia era de 2? ¿Por qué la varianza nos da 4? Porque es 2 a la 2, ¿verdad? Entonces eso nos da a dar 4 y esa sería la varianza como resultado. Ahora, si ya vemos la desviación estándar, ahí sí nos va a dar un poquito más de sentido porque el resultado está en la misma unidad de medición de los datos, ¿verdad? Y básicamente la desviación estándar es una medida de dispersión que va a representar la raíz cuadrada positiva de la varianza. Entonces nosotros vamos a obtener del resultado de la varianza la raíz cuadrática. Y también nos va a permitir cuantificar qué tan dispersos están los datos con respecto a la media en la misma medida o en la misma unidad de medición que yo tengo los datos. Entonces vean qué sencilla es la fórmula. La fórmula de la desviación estándar es la raíz de la varianza. ¿Ok? Entonces si continuamos con el ejemplo que estuvimos aprendiendo anteriormente, vean ahí, tenemos los mismos 5 datos y al 4, que era el resultado que nos había dado de la varianza, lo ingreso dentro de la raíz cuadrática y eso nos da como resultado 2. Y si ustedes observan, de 5 a 7 hay 2, de 7 a 9 hay 2, de 9 a 11 hay 2, esa es la diferencia entre los datos, ¿verdad? Están viendo que están como en la misma diferencia. Y ahorita calculamos que la media era 9. Entonces, la desviación estándar es básicamente en la misma unidad de medición qué tan lejos están los datos con respecto al valor medio. ¿Ok? Ahora, si ya entramos un poquito a aspectos generales de estas medidas de dispersión, que son medidas de estadística descriptiva, la varianza y la desviación estándar, lo que nos van a permitir entender es cuánto se alejan los datos con respecto a la media. Eso es el resultado que nos da. Entonces yo podría decir, mira, los datos se alejan 2 puntos en unidad de medición con respecto a la media. Entonces yo podría decir, se alejan 2 grados de temperatura con respecto a la media. Se alejan 2 grados, etc. Todo lo que ustedes piensen que estén en la misma unidad de medición en la cual están analizando los datos, ahí podrían interpretar los resultados, ¿verdad? Entonces, igual, cuanto mayor sea el número de la varianza o la desviación estándar, quiere decir que más dispersos están los datos. Si ese número de la varianza y la desviación estándar les da sumamente grande, quiere decir que la diferencia entre la media y los datos es muy amplia. Y a veces, en muchos casos de nuestros análisis predictivos, ocupamos que reduzcamos esa variabilidad entre los datos y tenerlos en una medida más estándar, que eso entraría tal vez en otro video cuando profundicemos muchísimo más sobre cómo normalizar y estandarizar los datos. Y es importante poder comprender la variabilidad y la distribución que siguen los datos con respecto a esa medida que nos acaba de brindar, ¿verdad? También nos ayuda muchísimo a evaluar la consistencia de los datos, ¿verdad? Entre más consistente, entre más pequeño sea la varianza y la desviación estándar, quiere decir que hay más consistencia. ¿Por qué? Porque los datos están más centrados a ese valor medio de la información, ¿verdad? Que es una medida de tendencia central. Si nosotros tenemos altas varianzas y altas desviaciones estándar, van a indicar que los datos se encuentran muchísimo más dispersos. ¿Ok? Eso quiere decir que son menos consistentes. Y es importante, pues entre mayor consistencia, más simple, nosotros obtener resultados más precisos de la información que estemos proyectando. También podría comparar distribuciones, ¿verdad? Si yo tengo la varianza y la desviación estándar, suelen ser muy útiles para que yo compare las dispersiones de diferentes conjuntos de datos, ¿verdad? Yo podría utilizar, por ejemplo, esas medidas para evaluar si dos distribuciones que yo tenga, la distribución, no sé, yo tengo una distribución normal o cualquier tipo de distribución para no encasillar, y queríamos ver si tienen un nivel similar de dispersión, ¿verdad? O si una tiene un nivel de dispersión más alta que la otra, y ya podríamos analizar de un poco más específico
lo que nosotros andemos buscando. También, si ustedes tienen altas desviaciones estándar y altas varianzas, por supuesto, esto nos da una alerta de que podríamos tener un conjunto de datos con valores atípicos, ¿verdad? Porque entre más alta sea la desviación estándar o entre más alta sea la varianza, podría considerarse que del punto medio al otro punto hay valores que se alejan demasiado, valores anómalos. Y eso podría ser importante conocer qué tan grandes son las varianzas o las desviaciones estándar para yo hacer esa limpieza de los datos con esos valores atípicos. ¿Ok? Entonces, si ya hacemos un poquito el resumen de todo lo que acabo de explicarles, básicamente la varianza y la desviación estándar son medidas de dispersión que nos mide la variabilidad de los datos. La varianza mide cuánto se alejan los datos individuales con respecto a la media. Recuerden, esas diferencias van al cuadrado, no están en la misma unidad de medición. Y la desviación estándar es la raíz cuadrática de esa varianza que nosotros acabamos de obtener. Y esa medida sí está en la misma unidad de medición que yo tengo los datos. Entonces, vamos a avanzar directamente a nuestra parte práctica. Vamos a ejecutar un pequeño script en nuestro ambiente de Google Colab para ya entender un poquito más a detalle de cómo nosotros podríamos implementar esto con Python y entender los resultados que me está brindando. Ok, entonces por ejemplo, vean acá, vamos a importar las librerías de NumPy, Pandas y Math. Ok, esas son las librerías que estaremos importando. Hago la lectura del set de datos, aquí tengo alguna información, número de factura, fecha de factura, el ID del cliente, el país, la cantidad y el monto. Ok, yo quiero medir la variabilidad del monto, ¿verdad? Entonces voy a obtener únicamente la columna del monto, la estoy asignando a otra variable y recuerden que el primer paso que nosotros hacíamos era obtener la media. Dicen que la media es de 375. Ese es el promedio de esa columna. Entonces, si yo quiero sacar la varianza, vean cómo nosotros podríamos aplicar una función creada en Python desde cero para calcular la varianza. Entonces, recuerden que para calcular la varianza yo lo que necesito primeramente son los datos. N, que es la forma, que es el valor que va a estar en el denominador, va a ser la cantidad de datos que yo tengo. En este caso son 25.953, ¿ok? Esa es la cantidad de registros que yo tengo. Entonces, recuerden que la varianza es la suma de las diferencias al cuadrado de los datos. Entonces, para sacar la media, ¿cómo nosotros hacemos? Sumamos todos los datos y lo dividimos entre la cantidad. Ya aquí yo tengo el valor medio. Ahora, la suma de las diferencias al cuadrado, yo aquí hacemos el dato menos la media elevado al cuadrado. Y como yo quiero que cada dato se itere, ¿verdad? Para sacar esa suma de las diferencias al cuadrado, ese X va a estar dentro del bucle que va a estar iterando cada uno de los datos. Y la varianza, recuerden que sería el resultado de ese numerador entre la cantidad de observaciones y eso nos va a retornar la varianza. La desviación estándar es muchísimo más simple, ¿verdad? Simplemente utilizo una función matemática SQRT que nos trae la raíz cuadrática de la varianza y nos da la desviación estándar. Ahora, si ya nosotros lo presentamos con un print, vean que tenemos que la varianza es 403,600, vamos a ver, 40. Bueno, es un número sumamente grande, ¿verdad? Vamos a separarlo por aquí en partes. Si lo vemos acá serían 4.036.096. Y la desviación estándar es la cuadrática de eso, que nos da 2009. De hecho, es muchísimo más pequeño y más fácil de explicar. Ahora, eso sería hacerlo, digamos, como manualmente el cálculo. Sin embargo, nosotros con las ventajas que tenemos en Python podríamos utilizar alguna de las funciones que ya nos ofrece. En este caso, vean, yo aquí estoy utilizando var o podría utilizar std, ¿verdad? Esto por medio de simplemente las funciones que nos ofrece Python y ya tengo los mismos resultados que aplicamos arriba. O si lo utilizo por medio de NumPy, np.var, npstd, ¿verdad? Y también obtendríamos los mismos resultados. Yo recomiendo más utilizar este método de NumPy, y de hecho fue el último que les estoy proyectando, porque realmente NumPy es una librería que trabaja muy bien con álgebra lineal. Y este tipo de operaciones se le sienta demasiado bien, ¿verdad? Es muy rápido el procesamiento y la forma en que los calcula. Entonces, ¿qué yo tendría? Que nuestra desviación estándar es de 2009. O sea que en promedio nuestros datos se alejan 2000 unidades con respecto a la media.
esa es la forma en que yo podría explicar ese resultado de la dispersión. Y al cuadrático sería ya el valor que nosotros ahorita les mencioné. Entonces, eso sería todo en cuanto a este video donde les estoy explicando ya más detalladamente qué es la desviación estándar y qué es la varianza. Espero que esos conceptos ya les hayan quedado muy en claro y que los puedan utilizar para sus análisis estadísticos o propiamente para sus análisis en análisis de datos o ciencia de datos. Nos vemos en un siguiente video con más sobre Python y su aplicación en la ciencia de datos. Hasta pronto.